El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Hoy es domingo 22 de marzo. Como Iglesia Ministerios Betel quisimos tener nuestra reunión presencial, pero en virtud de las recomendaciones federales, estatales y eclesiásticas, decidimos por obediencia y seguridad suspender, pero sí tener un mensaje a través de este medio. Vamos a adentrarnos a lo que Dios nos tiene para este día, basados en la siguiente porción de 2 de Crónicas 7:14. La Escritura dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. A través de las redes sociales ya han visto las medidas preventivas que debes tomar en cuenta para esta pandemia. ¿Puedes mencionar algunas? Se dice que, por ejemplo, lavarse las manos constantemente, resguardarse en casa, cuidar la distancia, evitar aglomeraciones. Otra, no permitir que cunda el pánico, entre otras. Puedes en este momento pensar en algo más que has recibido tocante a esas medidas preventivas. Pero ahora, en el renglón espiritual, según la Biblia, ¿qué debes hacer? Cuando Salomón inaugura el templo de Jerusalén, Dios se le aparece por segunda vez en este pasaje y le asegura haber santificado el templo por el cual Salomón había pedido la presencia de Dios. Después de esa afirmación de santificación, Dios le presenta a este rey tres hipótesis. La primera, si llegara una situación de falta de agua, ¿se imaginan ustedes qué ocurriría faltándonos este preciado líquido?
Por ejemplo, las amas de casa en la cocina, el sanitario, las plantas. Sería un caos. Continúa el Señor con la hipótesis. Si llegara una situación de plagas, pensemos en esto ahora. En tiempos bíblicos hubo muchas, por ejemplo, plagas de langostas. Hoy en día también las hay. En Europa se dice que, o en África, se dice de en estos últimos tiempos las plagas de langosta. También la siguiente hipótesis que hace el Señor es o de pestilencia. Y en esto pues entra el coronavirus. Entonces, sabemos lo que debemos de hacer tocante a prevención en el renglón de salud, pero en el renglón espiritual, ¿sabes qué hacer? Según el pasaje que hemos leído, después de que nuestro Señor hace esas tres hipótesis, repetimos, falta de agua, plagas, pestilencia, Dios añade lo que debe hacer el pueblo como condicionantes colectivas para que Dios responda positivamente ante situaciones como esas. Repetimos, enfatizo, no solamente son condicionantes personales, aquí tiene que ver con colectivas, donde todas las personas debemos de enfocarnos en esto. ¿Qué es lo que le dice Dios a su pueblo? Si mi pueblo se humillare, aquí tenemos la primera condición. Ante lo que estamos mirando, la humillación es clave. Pero, ¿qué es humillarse? El diccionario nos dice que es abatir el orgullo y altivez de uno. Por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer que ante la majestad y el poder de Dios no somos nada y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Ante esta pandemia, como cristianos y como humanos, debemos de reconocer que en parte no está en nuestras manos la solución. Los científicos, los médicos, los gobiernos están haciendo lo que se puede. Con todo y esto, este virus ha hecho ya sus estragos. Debemos entonces reconocer que no está en nuestras fuerzas, pero que en el poder de Dios es posible. Así es que, entonces, la recomendación primaria es que como cristianos, como humanos, nos humillemos delante de Dios. En otros pasajes bíblicos, como en el de Nínive, vemos que venía una situación difícil para esta ciudad, pero cuando todos se arrepintieron, Dios intervino poderosamente. Todos se humillaron delante de Dios y vino una respuesta positiva. Así es que doblegarnos ante Dios es clave. La siguiente condicionante es y orar. En este caso, orar va más allá de una simple repetición religiosa. Es creer que Dios, aparte de estar en el cielo, está a tu lado y es tu Padre amante a quien confiadamente le puedes platicar en tu propio lenguaje y en fe tus cargas, luchas, temores. Aquí en estos tiempos no se trata de hacer las oraciones simples de 3 minutos, 2 minutos. Aquí se trata de meternos más fuerte en oración y confiar en que Dios nos oye y que su intervención milagrosa puede ayudarnos ante esta situación. La tercera condicionante es y buscar mi rostro. Buscar el rostro del Señor no es tan solo una oración esporádica, es pasar muchos tiempos clamando,
como Daniel, quien lo hacía 3 veces al día. O como el rey David, que decía, por la mañana te buscaré. O como nuestro Señor Jesucristo, que solía buscar el rostro de su Padre constantemente y quizá por toda la noche. Es en este punto donde queremos convocar a la iglesia a orar de lunes a viernes en 3 horarios. Nuestras autoridades eclesiásticas han hecho énfasis en esto. Por lo tanto, se proponen 3 horarios de oración todos los días, de 7 a 8 de la mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. De parte de nuestras oficinas de la iglesia se estarán presentando las peticiones día con día. Incluso algunos líderes nos estarán acompañando en estas oraciones. Yo quiero preguntarte, ¿qué horario escogerías para buscar el rostro de Dios en estos días? Yo te aconsejo que si pudieras hacerlo en los 3 horarios propuestos, adelante. Y si no, por lo menos en uno. Pero creo que todos debemos de buscar el rostro de Dios. La cuarta condicionante es esta: y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse viene del latín conversio y tiene que ver con vuelta, cambio, y es sinónimo de arrepentimiento. Quiero invitarte para que ahí donde estás en casa, o quienes me escuchan en este momento, en este recinto, ¿entiendes bien lo que es el arrepentimiento? Porque a veces lo confundimos con remordimiento. Te pregunto, ¿tienes un concepto claro de lo que es esta condicionante? La pregunta aquí cabe efectuarla. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente y actitudes. Repetimos, arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente y actitudes. Cuando Jesucristo viene a la vida de la persona, su manera de pensar es cambiada radicalmente y como consecuencia, obvio, tiene que haber un cambio de actitudes. Quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Un cristiano puede arrepentirse muchas veces? Reflexiona junto conmigo. Es cierto que en cuanto a salvación como algo inicial, el arrepentimiento debe ser una sola vez, donde pones toda tu confianza en Dios, crees que Él te puede perdonar, te arrepientes genuinamente, decides dejar atrás el pasado y tomar un nuevo rumbo. Cuando después de esa reflexión mental, tú vas a Dios en una oración sincera, pidiéndole perdón y su ayuda para el cambio, entonces Dios intervendrá, te dará el perdón que tú necesitas, te ayudará al cambio de tu vida. A eso nos referimos cuando hablamos de algo inicial. Pero tratándose de que como humanos somos imperfectos y que fallamos de una u otra manera, por lo tanto el arrepentimiento se hace necesario posteriormente. Cada vez que tú fallas y que eres confrontado por tu propia conciencia, sobre todo por el Espíritu Santo y la palabra, tú debes de ir a Dios arrepentido de aquella área en la que le has ofendido, pedirle perdón, pero a la vez su ayuda para no incurrir en la misma falla. Si una persona comete algún pecado y le pide perdón a Dios, pero lo sigue cometiendo constantemente, diríamos entonces que no hubo genuino arrepentimiento, solo habrá sido un remordimiento. Ojalá
que quienes me están escuchando escuchen este mensaje de Dios, esta condicionante. Y si como cristiano le has fallado, es necesario que hoy te arrepientas. Y aquí cabe la siguiente interrogante: ¿de qué pecados se tiene que arrepentir la iglesia hoy en día? Porque este mensaje que estoy compartiendo para este día y para este tiempo no solamente es para las personas que no conocen a Dios, también lo es para nosotros que hemos creído en Cristo y que llevamos el título de cristianos. Como tales, fallamos de diferentes maneras. Por ejemplo, fallamos en el cumplimiento de la gran comisión, fallamos en airarnos, fallamos en pecados de diferentes índoles. El pecado de la pasividad, el pecado de la falta de oración, el pecado de la murmuración y tantos más. Entonces, la iglesia es necesario que se arrepienta hoy. ¿En qué áreas te debes de arrepentir en esta hora personalmente, tú que me estás escuchando? Porque si tú allí donde estás, confrontado con la palabra, te arrepientes, y si sumamos a los demás hermanos de la congregación, entonces haremos de esto un arrepentimiento colectivo, que es lo que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué hacer en estos días ante esta pandemia llamada COVID-19? 4 cosas nos aconseja nuestro Señor. Primera, humillarnos. Segundo, orar. Tercero, buscar el rostro de Dios. Y cuarto, arrepentirnos de nuestros malos caminos. Yo quiero invitarles para que estos consejos de la palabra los tengamos muy en cuenta. Cuando lo hagamos, sucederá la promesa que Dios da en el pasaje que leímos en otro posterior a ese, cuando dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos que nuestra tierra sea sanada ante este virus. Hagamos entonces las 4 cosas que Dios nos pide. Que Dios les bendiga y este mensaje atesórenlo en su corazón o en sus corazones. Bendiciones.